Buenas noches, vamos a tratar sobre el módulo de TICS 2. Mi nombre es Ingeniero Víctor Iván Capa San Martín, magíster. Vamos a tratar sobre el tema 1.1, evolución de las TICS, tema 1.2, usos de las TICS y tema 1.3, usos y aplicaciones de las TICS. La evolución de las TICS. La historia de las TICS en la época moderna empieza en la década de los 70 del siglo pasado, al estallar la revolución digital. Sin embargo, la búsqueda de herramientas para comunicarse a distancia es algo que ha ocurrido desde épocas muy remotas, y algunos aparatos fundamentales en la actualidad proceden de épocas anteriores, como en este caso el teléfono. Las TICs son las siglas de las tecnologías de la información y la comunicación. Se define como las tecnologías desarrolladas para facilitar la comunicación y la información entre los seres humanos. Entre ellas se encuentran las computadoras, la televisión y los celulares, pero también inventos antiguos y en desuso, como el telégrafo. Como una breve historia de las TICs, tenemos que a pesar de que se tienden a identificar el concepto de TICs como algo relacionado con los últimos avances en materia de comunicación, como las computadoras o los celulares, el ser humano siempre ha buscado herramientas para comunicarse con sus semejantes, sin entrar en métodos de rudimentarios como el sonido de tambores o los mensajes enviados con animales. Se pueden señalar dos avances fundamentales en esta área. El primero, el telégrafo, que permitía la comunicación a largas distancias ya en el siglo XIX, con antecedentes en el siglo anterior. El segundo, y que es la base de muchas tecnologías actuales, es el teléfono. Su creación en la segunda mitad del siglo XIX y su popularización en las décadas posteriores pusieron la base de una comunicación universal en el planeta. Años 60 y 70 del siglo XX. En esos años empieza a construirse las primeras computadoras. Al principio eran enormes, ocupaban habitaciones enteras, pero poco a poco empezaron a reducirse. Con el desarrollo de los transistores tienen una parte fundamental en este asunto, ya que permitían más potencia. Igualmente aparece entonces la primera versión primitiva de la red, lo que hoy es el Internet. Se trata de una creación militar, ya que el mundo se encontraba entonces en plena Guerra Fría. La revolución tecnológica de los años 70 y 80. En la década de los años 70, cuando se empieza a hablar de las tecnologías de la información y comunicación, el gran salto tecnológico que se produce en estos años provoca la incorporación definida de la informática y las comunicaciones, lo que es el punto de inicio de la actualidad y la era digital. Esto continúa avanzando durante los siglos 80, cuando las computadoras personales empiezan a hacerse más accesibles y comienzan a ser usadas por más personas. Igualmente aparecen modelos de celulares móviles que van disminuyendo de tamaño y aumentando en prestaciones. En la década de los 90, en la actualidad, una vez que las herramientas estaban ya preparadas, faltaba el último impulso para que estas tecnologías fueran las que alcanzaran a toda una era. Este impulso llegó con el Internet y la WWW. A partir de la década de los 90, su uso se ha extendido tanto que hoy alcanza toda la superficie del planeta. De esta forma todo el mundo está por primera vez interconectado. Y esto hay que unir a las mejores técnicas de aparatos ya existentes, como los teléfonos. Hoy muchas personas llevan una pequeña computadora en el bolsillo con toda la información al alcance de la mano. De igual forma, el salto a lo digital ha puesto un gran avance en cuanto a la velocidad y calidad de transmisión de datos, logrando que sea instantánea, y se puede decir que se ha puesto una revolución solo comparable a la aparición de la imprenta. Lo que es en el futuro. Antes es arriesgado hacer predicciones sobre el futuro de las TICs. Algunos autores señalan que el próximo paso será la creación de computadoras cuánticas,
muchas más potentes que las actuales. Igualmente, la popularización de los aparatos inteligentes apunta a que la interconexión será mejor y mayor que ahora. Por último, existen autores que plantean seriamente la posibilidad de que parte de estas herramientas de comunicación acaben implementándose en el cuerpo humano, haciéndose innecesario un aparato externo. Los principales usos de las TICs tenemos el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se está expandiendo hacia diversos campos en la sociedad, lo cual no podía ser la excepción, siendo la educación un aspecto relevante en la vida del ser humano. Así, la educación a distancia ha cobrado relevancia, vinculándose con el uso de las TICs y generando tanto en el autor como en el estudiante la necesidad de apropiarse de nuevas tecnologías. De este modo, el estudiante deja de ser un actor que escucha a su maestro, pasando a convertirse en un lector constante y crítico que empieza a disfrutar. Por ejemplo, de las ventajas de la que dispone el tiempo y la flexibilidad en los horarios de la educación virtual. Rompe mitos, pasando a ser el protagonista de su propio aprendizaje con autonomía y disciplina. El uso y apropiación de las TICs en la educación superior a distancia o sistema e-learning logra generar motivación en el estudiante, ya que, además de desarrollar su capacidad de creatividad, habilidades comunicativas y colaborativas, le permite acceder a una cantidad ilimitada de información que deja ver en el estudiante su capacidad lectora y el análisis crítico. Como evolución de las TICs en la educación, tenemos la larga historia de la educación mundial muestra varias revoluciones. La primera de ellas fue la adopción de la palabra escrita por medio de la alfabetización que impuso el lápiz y el papel como instrumentos principales de comunicación del conocimiento, como soporte principal de la información y como medio de enseñanza. La segunda fue la aparición de las escuelas, donde aparece la figura del maestro. La tercera se debe a la invención de la imprenta. A partir de entonces se utilizó el papel como soporte de la información. Se cambiaron entonces una serie de patrones culturales en la forma de trabajar y la forma de leer, de vivir y de comunicarse. Y la cuarta se presenta con la participación de las nuevas tecnologías. Hoy en día las actuales tecnologías han cambiado al parecer nuevos soportes, el soporte magnético y el soporte óptico de la información. La información ahora es digitalizada. Se pasa entonces del papel y el lápiz al teclado y la pantalla. Hoy el computador pasa a ser una sofisticada y veloz máquina para calcular, a ser una máquina para comunicarse y transmitir comunicación, ya que nos permite transmitir información a través de textos y ya hoy el proceso de transmisión de información está en el ámbito del entorno multimedia, en donde el sonido, la voz, el texto y la capacidad de trabajar conjuntamente a distancia son una realidad. Como sociedad del conocimiento tenemos que la educación superior deberá desenvolverse en el futuro en una sociedad que se ha convenido llamar sociedad del conocimiento, en la cual el conocimiento será la fuente principal de producción, riqueza y poder. Esta sociedad se encontraría en un estadio evolutivo más allá de la sociedad industrial que conocemos como producto de la revolución industrial. En el presente no podemos decir que nos encontramos en una sociedad del conocimiento, digamos más bien que estamos aún en la etapa de la sociedad de la información, como antesala a la más sofisticada sociedad del conocimiento en la actualidad. Coexistente diversas configuraciones de la sociedad, una de las más aproximadas que otras a una sociedad del conocimiento, como en todo periodo de transición. La sociedad del conocimiento comienza a gestarse en la década de los años 60, cuando en los países desarrollados la fuerza laboral comienza a desaparecer del sector industrial manufacturero o sector secundario, de la economía o sector de servicios, que es el sector terciario. Con la aplicación de las TICs en el proceso de generar conocimiento en espacios diferentes,
a las típicas aulas de clase, surge lo que hoy se conoce como el sistema educativo e-learning. La necesidad del intercambio de información, el uso de diferentes medios tecnológicos en el proceso investigativo y las barreras que marcan el espacio y el tiempo hacen que la humanidad encuentre un nuevo espacio que le permite interactuar con otras personas, en el que tengan acceso a mayor información y retroalimentación de las mismas, con esto generando nuevos conocimientos y producir investigación. La influencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Antes estábamos ante una revolución tecnológica. Asistimos a una difusión planetaria de las computadoras y las comunicaciones. Estas nuevas tecnologías plantean nuevos paradigmas, revolucionan el mundo de la escuela y la enseñanza superior. La educación es parte integrante de las nuevas tecnologías y eso es tan así que un número cada vez mayor de universidades en todo el mundo está exigiendo la alfabetización electrónica como uno de los requisitos en sus exámenes de acceso y graduación. La mayoría de las instituciones de educación superior cuentan en mayor o menor medida con equipos informáticos que posibilitan el acceso a Internet de los alumnos. Así los universitarios, incluso aquellos que por problemas económicos no cuentan con computadoras en sus hogares, pueden acceder a un mundo que antes era exclusivo de las clases pudientes, teniendo la oportunidad de visitar museos y accediendo a conocimientos disponibles gratuitamente. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de educación superior. Actualmente las universidades buscan ingresar en la educación virtual a través de sistemas e-learning, con la incorporación de las TICs aplicadas a sus proyectos dinámicos educativos con los docentes y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando integrarse al giro que viene dando el sistema de educación superior. No obstante, algunos de los factores como el uso de apropiación de las TICs determinan qué tan beneficioso puede llegar a ser la participación de los estudiantes según sus características, es decir, el estudiante se adapta o no al sistema de educación virtual. Se debe verificar bien la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la capacidad de planificar conforma una de las principales competencias del profesor, por lo que la mejora de enseñanza depende de la gran parte de la calidad y actualización pedagógica de esta competencia. La competencia planificadora del docente es el resultado del equilibrio de una serie de fuerzas que puedan variar según su contexto. Los principales usos que se le da a las TICs tenemos, que es las TICs en educación, TICs en finanzas, podemos aplicar las TICs en la medicina, las TICs en el ámbito laboral, en el ámbito comercial o en el ámbito del entretenimiento. Sin duda, las TICs ofrecen una gran variedad de usos en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, laboral, educación, comercio, entretenimiento, como es escuchar música, ver televisión, establecer comunicación con amigos y familiares, pero estas funciones son solamente algunos ejemplos de los usos de los que le podemos dar. Hoy en día las TIC se han convertido en una parte importante de nuestra vida. La mayoría de las actividades humanas ahora se llevan a cabo con la ayuda de soluciones TIC. La razón de ello es que las aplicaciones de las TIC proporcionan soluciones efectivas y de velocidad a los problemas de la vida real. TIC tiene la capacidad de satisfacer la vida de las personas de una manera eficaz. Como lo habíamos dicho, teníamos las TIC en la educación, las cuales estas conducen a la mejora de aprendizaje de los estudiantes y a mejores métodos de enseñanza. Un aumento de la exposición de los estudiantes a las aplicaciones de las TIC en educación tiene un impacto significativo y positivo en el rendimiento de los estudiantes, especialmente en términos del conocimiento, comprensión, habilidades prácticas y habilidades de presentación en materias tales como matemáticas, ciencias y estudios sociales. Tenemos lo que es las TIC en las finanzas. Las TIC se utilizan desde hace ya muchos años en el mundo financiero.
para automatizar los sistemas manuales. Cuando aparecieron los cajeros automáticos, estos facilitaron muchos de los tediosos y repetitivas tareas manuales que suponían mucho gasto de tiempo de empleados y clientes. Pero en la actualidad las finanzas están de nuevo en un punto de inflexión gracias a las TICs. La banca online, por ejemplo, lleva ya varios años acaparando cada vez más clientes que prefieren evitar ir a oficinas bancarias y trabajan directamente a través del Internet. Las empresas pueden también gestionar el cobro de recibos, el pago de impuestos y otras tareas directamente desde sus oficinas, pero empiezan a aparecer nuevas aplicaciones de las TICs en finanzas que todavía van a cambiar más nuestra forma de ver la banca y finanzas. Las TICs en la medicina. Las aplicaciones de las TICs en medicina son múltiples, además de las más obvias, como son el uso de sistemas HIS para gestionar por completo centros de salud y hospitales. Tenemos otras aplicaciones, como los escáneres corporales, la monitorización de pacientes, el trasplante de órganos y la investigación médica. Los escáneres corporales. Un escáner corporal envía rayos electromagnéticos a través del cuerpo de un paciente y unos sensores detectan cuántos absorben los rayos de las diferentes partes del cuerpo. Otro equipo informático utiliza estos datos para construir una imagen al interior del cuerpo de un paciente. La monitorización de pacientes. Los ordenadores se utilizan en los hospitales para controlar a los pacientes críticamente enfermos en las unidades de cuidados intensivos. El paciente tiene sensores conectados a él que se detectan cambios de la frecuencia cardíaca, frecuencia del pulso, presión sanguínea, respiración y actividad cerebral. Si alguno de estos se encuentra por debajo de un nivel preestablecido, el equipo hace sonar una alarma alertando al personal médico. Tenemos lo que es las TICs en los trasplantes de órganos. Bases de datos informatizadas se utilizan para ayudar a cazar pacientes que están esperando un trasplante de órganos con órganos provenientes de donantes adecuados. Y por último, la investigación médica. Los científicos dependen de las capacidades de almacenamiento y procesamiento de sistemas informáticos y de cómo este se utiliza para comparar los códigos genéticos de bacterias que permiten identificar la fuente en diferentes enfermedades infecciosas tales como el cólera, por ejemplo. Tenemos las TICs en el ámbito laboral. Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado nuestra manera de trabajar y gestionar nuestros recursos. Las TICs en el ámbito son el elemento clave para hacer en nuestro trabajo sea más productivo, agilizando las comunicaciones, sustentando el trabajo en equipo, gestionando las existencias y realizando el análisis financiero y promocionando nuestros productos en el mercado. Bien utilizadas, las TICs permiten que las empresas produzcan más cantidad, más rápido y de mejor calidad y en menos tiempo. Nos permiten ser competitivos en el mercado y disponer de tiempo libre para nuestra familia. Las TICs en el ámbito comercial. Las TICs están permitiendo la obtención de un mayor volumen de información en términos más precisos y exactos, lo que hace posible que las empresas ofrezcan productos y servicios con mayor grado de adaptación a las características de los compradores y no solo a través de establecimientos físicos. Las TICs en el ámbito comercial están revolucionando la manera de organizar y coordinar la distribución, reduciendo los costos de los flujos de marketing y generando nuevos productos y servicios. Por último, tenemos las TICs en el ámbito del entretenimiento, las cuales a través de las TICs ha sido un gran impulso para fomentar la educación de las personas, de tal manera que las personas puedan divertirse mientras aprenden. A manera de conclusión, entendemos la importancia de las TICs del entretenimiento para fomentar la educación a través de un uso correcto, sin abusos o excesos. Se ha dado mayor empuje a este rubro mejorando las aplicaciones y funciones de videojuegos en telefonía móvil como aplicaciones en smartphone y telefonía fija como el buzón de voz o el desvío de llamadas o las videoconferencias. En la televisión, puertos HDMI, sistema de televisión satelital y televisores digitales.
El Internet se puede utilizar la música, el cine y la lectura online, y el uso del correo electrónico en las redes sociales. Esto sería todo, mis estimados, sobre el tema 1.1, lo que son las TICs, usos y aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra vida diaria y cotidiana. Muchas gracias.